No hables. Ex-reo salvó a la policía que lo arrestó después de ver algo impactante en la calle. No hables, solo escucha. La voz ronca cortó la llovizna como una cuchilla. La oficial Rachel Torres se quedó helada al salir de su patrulla, su mano moviéndose instintivamente hacia el arma. El hombre apoyado contra la pared de ladrillos parecía una más de las almas olvidadas de la ciudad, ropa sucia, barba de días, cabello largo goteando por la garúa. Pero sus ojos ardían con una urgencia que disparó todos los instintos de supervivencia de la policía. A su lado, un perro callejero gruñía abajo, mirando fijamente las sombras del callejón. Rachel estudió al hombre por unos segundos eternos. No se balanceaba como alguien drogado, no temblaba como un adicto. Su voz, aunque áspera, cargaba el peso de alguien que había visto demasiado. Detrás de ti, susurró de nuevo, señalando discretamente hacia el callejón oscuro. Te siguió desde tu carro. Está esperando que te acerques. El corazón de Rachel se aceleró. Pegó su espalda contra la patrulla, la mano firme en el arma, los ojos escudriñando cada sombra. La llovizna se intensificó, creando una cortina de tensión entre ella y el desconocido que observaba desde las tinieblas. De repente, el sonido inconfundible de pasos apresurados resonó en el asfalto mojado. El perro ladró una vez, fuerte y feroz. Rachel levantó su linterna, el haz cortando la lluvia como una espada. Una figura saltó de la oscuridad, algo brillaba en su mano. No dispares, la voz ronca cortó el caos. Tiene un cuchillo. El atacante se abalanzó hacia adelante, la hoja reflejando la luz de la calle. Rachel esquivó, sacando su arma, pero el hombre harapiento se lanzó hacia adelante sin dudar. Su cuerpo delgado chocó contra el agresor, ambos rodando en los charcos. El perro gruñó, mordiendo el tobillo del atacante, ganando segundos preciosos. Rachel rodeó a los dos hombres, buscando un ángulo limpio para disparar. La lluvia había convertido todo en un remolino caótico de movimientos y sombras. El hombre harapiento sostenía el brazo del atacante con fuerza desesperada, el cuchillo danzando peligrosamente cerca de su cara. Un disparo de advertencia al aire hizo vacilar al agresor. Fue suficiente. El hombre logró arrancarle el cuchillo y lanzarlo lejos. Rachel inmediatamente pateó el arma fuera del alcance y esposó al atacante, que murmuraba maldiciones entre dientes. Cuando bajó la adrenalina, Rachel se volteó hacia su salvador inesperado. Estaba sentado en la acera mojada, jadeando, el perro lamía sus manos heridas. Por primera vez en su carrera, su vida había sido salvada no por el entrenamiento o refuerzos, sino por alguien a quien la sociedad había desechado como basura. Podrías haber muerto, le dijo en voz baja. Él se limpió la lluvia de la cara. Tú también. Fue entonces cuando Rachel notó algo familiar en su rostro. Incluso bajo la mugre y el cansancio, había algo que removía su memoria. ¿Dónde había visto esos ojos antes? La respuesta estaba enterrada en algún lugar de su mente, pero aún no podía alcanzarla. Las sirenas llenaron la calle con luces rojas y azules. Rachel observó mientras sus colegas rodeaban la escena, algunos lanzando miradas de desprecio a su salvador inesperado. El sargento Morrison, un hombre corpulento con 30 años en la fuerza, se acercó con aire de superioridad. Entonces, Torres, dejaste que un vagabundo hiciera tu trabajo. Morrison escupió en el suelo cerca de los pies del hombre harapiento. ¿Qué clase de policía necesita ser salvada por basura humana? Rachel sintió la ira subiendo, pero antes de que pudiera responder, el hombre se levantó lentamente. David, dijo simplemente, su voz calmada a pesar de la hostilidad a su alrededor. Mi nombre es David. Morrison se rió con desdén. David, ¿eh? Bueno, David, deberías agradecernos por no arrestarte también. Apuesto a que tienes órdenes de captura pendientes. Fue entonces cuando la memoria de Rachel finalmente hizo clic. Hace 5 años. Un atraco a mano armada en una gasolinera. Ella había sido la oficial que arrestó a David Martínez, de 34 años, heroinómano con múltiples arrestos. Sus manos temblaron ligeramente al recordar cómo había suplicado, lágrimas corriendo por su cara, diciendo que necesitaba el dinero para las medicinas de su hija enferma. Te conozco, susurró, tan bajo que solo David pudo escuchar. Él la miró, y por un momento doloroso, ambos revivieron esa noche terrible cuando ella le había puesto esposas en las muñecas. David asintió casi imperceptiblemente. También recordaba. Morrison continuó su humillación pública. Apuesto que solo ayudó porque quería robar algo después. Así es como funcionan ustedes, ¿verdad? Se volteó hacia la pequeña multitud que se había formado. Presten atención,
Gente. ¿Este es el Nueva York que quieren? ¿Criminales haciendo el trabajo de la policía? Cada palabra de Morrison era como una bofetada a la dignidad de David. Rachel vio el dolor acumulándose en sus ojos, el mismo dolor que había visto 5 años atrás cuando lo arrestó. Pero ahora había algo diferente. Ya no desesperación, sino una resignación profunda, como si ya esperara ser tratado así. Sargento Morrison, interrumpió Rachel firmemente, este hombre me salvó la vida. Merece respeto, no. Merece una celda, la cortó Morrison. Y tú deberías repensar tus prioridades, Torres. Quizás sea hora de considerar una transferencia al trabajo de escritorio. La amenaza implícita era clara. Rachel sabía que Morrison tenía suficiente influencia para destruir su carrera si quería. Lo había hecho con otros oficiales que se atrevieron a desafiarlo. Pero mirando a David, que permanecía en silencio digno a pesar de los insultos, sintió algo quebrándose dentro de ella. David tomó la correa de su perro y comenzó a alejarse silenciosamente, como si supiera que su presencia solo crearía más problemas para Rachel. Morrison le gritó: «La próxima vez que te vea en este barrio, conocerás el interior de una patrulla otra vez». Esa noche, Rachel no pudo dormir. Siguió repasando los eventos, el valor de David, la crueldad de Morrison, y especialmente la expresión en los ojos de David cuando lo había arrestado años atrás. Recordaba los detalles ahora, como se había derrumbado cuando supo que su hija había muerto mientras él estaba siendo procesado. Como había perdido todo: casa, familia, esperanza. Pasaron 3 días desde esa noche lluviosa. Rachel no podía sacarse a David de la cabeza. Durante un descanso, accedió discretamente a archivos antiguos en la computadora de la estación. Lo que encontró le hizo un nudo en el estómago. David Martínez había sido un veterano de guerra condecorado, honrado por valor en Afganistán. Regresó con trastorno de estrés postraumático severo, pero los beneficios para veteranos fueron negados por tecnicismos burocráticos. Cuando su hija de 7 años, Sofía, fue diagnosticada con leucemia, había agotado todas las opciones legales para conseguir dinero para el tratamiento. El atraco que Rachel había presenciado 5 años atrás fue su último acto de desesperación. $53. Eso era todo lo que había robado. Sofía murió 3 días después de su arresto, mientras él esperaba juicio sin fianza. Rachel cerró el archivo con lágrimas en los ojos. Recordaba cómo se había sentido orgullosa de hacer justicia en ese entonces. Ahora entendía que había sido solo una pieza en un sistema que aplastaba a los ya quebrados. Esa tarde, decidió buscarlo. Encontró a David bajo un viaducto, compartiendo un sándwich con Max, su perro fiel. Cuando la vio, no huyó. Solo asintió silenciosamente. «Leí tu archivo», dijo Rachel en voz baja, sentándose a su lado en el concreto frío. David dejó de masticar. «¿Y ahora me vas a arrestar otra vez por vagancia?» «No». Rachel sacó un sobre de su bolsillo. «Traje algo que necesitas ver». Adentro había una foto que había guardado por años. Sofía Martínez en el hospital, sonriendo débilmente a la cámara unos días antes de morir. Rachel había tomado la foto durante una visita de rutina, conmovida por el valor de la niña. Las manos de David temblaron al sostener la imagen. «¿Cómo tú?» «Estuve ahí cuando murió», susurró Rachel. «Me pidió que te encontrara, que te dijera que perdonaba todo, que entendía por qué lo hiciste». David se derrumbó. 5 años de dolor contenido explotaron en sollozos silenciosos. Max le lamió la cara, tratando de consolarlo. Rachel puso su mano en su hombro, ofreciendo el único consuelo que podía. «Dijo algo más», continuó Rachel. «Me dijo que te dijera que no te rindieras de ser el héroe que siempre vio en ti». Por horas, hablaron. David contó sobre las pesadillas de guerra, la lucha contra la adicción, los años en las calles tratando de sobrevivir a la culpa. Rachel compartió su propio viaje, cómo ese arresto había cambiado su perspectiva sobre justicia y compasión. «Morrison no sabe nada de esto», dijo David eventualmente. «Morrison representa todo lo que está podrido en el sistema», respondió Rachel con ira contenida. «Destruye gente como tú y se siente orgulloso de ello». Fue entonces cuando David reveló algo que heló la sangre de Rachel. Morrison no es cruel solo por crueldad. Tiene sus propios secretos. Lo he visto hacer cosas que un policía nunca debería hacer. Los días siguientes, David comenzó a contar historias perturbadoras. Morrison extorsionando a pequeños comerciantes por protección. Morrison plantando evidencia en gente inocente para mejorar sus estadísticas de arresto.
Morrison usando su posición para intimidar a cualquiera que se atreviera a denunciarlo. ¿Por qué nunca dijiste nada?, preguntó Rachel. David rió amargamente. ¿Quién le creería a la palabra de un expresidiario drogadicto contra un sargento veterano? Sería mi palabra contra la suya. Pero Rachel pensaba diferente. ¿Y si no fuera solo tu palabra? Comenzó a investigar discretamente. Habló con otros oficiales novatos que habían sido intimidados por Morrison. Buscó comerciantes en el barrio que parecían nerviosos cuando Morrison pasaba. Lentamente, emergió un patrón. Morrison había construido un pequeño imperio de corrupción, usando su reputación de policía duro para enmascarar sus actividades criminales. Y David había presenciado todo desde las sombras, invisible para aquellos que cometían crímenes a plena luz del día. ¿Tienes pruebas?, preguntó Rachel durante una de sus reuniones secretas con David. Él sonrió por primera vez en días. 5 años viviendo en las calles me enseñaron a observar y a guardar seguros. David sacó un teléfono viejo y golpeado de su abrigo. Morrison nunca se imaginó que la basura humana, que tanto desprecia, supiera usar tecnología. El plan de Rachel y David se puso en acción el jueves siguiente. Morrison había programado una de sus visitas de cobro en el mercado del señor Chen, un inmigrante coreano que venía pagando $500 mensuales para evitar problemas con la policía. David se posicionó estratégicamente en una esquina cercana, fingiendo rebuscar en un bote de basura mientras su teléfono grababa discretamente. Rachel esperaba del otro lado de la calle, oficialmente respondiendo a una llamada rutinaria, pero en realidad coordinando el operativo. Morrison entró al mercado con su arrogancia característica. David logró capturar cada palabra a través de la ventana abierta. Chen, espero que tengas mi dinero. Sería una pena si descubriéramos drogas en tu establecimiento durante una redada sorpresa. El comerciante, visiblemente aterrorizado, entregó un sobre. Por favor, sargento Morrison, mi familia necesita este negocio. Entonces sigue pagando y tu familia estará bien, respondió Morrison, embolsándose el dinero. Pero lo que Morrison no sabía era que el FBI había sido informado anónimamente sobre sus actividades. El agente especial Williams y su equipo estaban posicionados a 3 cuadras, esperando la señal de Rachel. Cuando Morrison salió del mercado, Rachel activó su radio. Operación en progreso. Sospechoso confirmado recibiendo soborno. En cuestión de minutos, las calles se llenaron de agentes federales. Morrison, aún contando el dinero de extorsión, fue rodeado antes de llegar siquiera a su patrulla. FBI. Manos arriba. La expresión en el rostro de Morrison fue de shock puro. Miró alrededor desesperadamente, buscando una salida que no existía. Cuando vio a Rachel observando a distancia, sus ojos se entornaron con ira y comprensión. «No tienes prueba alguna», gritó mientras le ponían esposas. «¿A la palabra de quién van a creer?». Fue entonces cuando el agente Williams sostuvo el teléfono de David. «Realmente, tenemos 5 años de evidencia. Grabaciones de audio, fotografías, videos. Su amigo invisible aquí documentó todo meticulosamente». Morrison se volteó y vio a David caminando lentamente hacia él, Max a su lado. El hombre que había humillado públicamente, al que había llamado basura humana, ahora se revelaba como la persona que había orquestado su caída. «¿Tú?», escupió Morrison con incredulidad. «Un drogadicto sin hogar». David se detuvo a unos metros de él. Cuando habló, su voz llevaba una calma devastadora. Ex-sargento del ejército, veterano de 2 misiones en Afganistán, y padre de una niña que murió porque hombres como tú hacen de la justicia un privilegio para quienes pueden pagarlo. La multitud que se formó observó en silencio mientras Morrison se desmoronaba. Comerciantes que habían sido extorsionados comenzaron a salir de sus tiendas, algunos aplaudiendo, otros simplemente observando con satisfacción silenciosa. «Por 5 años», continuó David, «te observé destruir vidas, plantar evidencia, chantajear familias trabajadoras. Pensaste que era invisible, que nadie prestaba atención al vagabundo de la esquina. Pero la invisibilidad puede ser una ventaja cuando estás recolectando justicia». El agente Williams reveló la extensión de la evidencia: 62 grabaciones de extorsión, 14 casos de evidencia plantada, 23 reportes falsos. El señor Martínez documentó todo meticulosamente. Rachel se acercó a Morrison una última vez. «¿Recuerdas cuando dijiste que debería considerar trabajo de oficina? Bueno, tendrás mucho tiempo para considerar tus propias opciones durante los próximos 20 años». Mientras ponían a Morrison en el vehículo federal, gritó una última vez:
Esto no va a durar. No saben con quién se están metiendo. Pero sus amenazas sonaban vacías. El imperio de miedo que había construido se derrumbó en cuestión de horas. Otros oficiales corruptos de la red fueron arrestados durante operaciones coordinadas por la ciudad. La investigación reveló un esquema que había robado millones en sobornos y destruido cientos de vidas inocentes. David permaneció calmado durante toda la operación. Cuando llegaron los reporteros, rechazó entrevistas, prefiriendo dejar que la justicia hablara por sí misma. Pero Rachel vio lágrimas silenciosas corriendo por su rostro cuando el último carro policial se fue con Morrison. 6 meses después, el Departamento de Policía de Nueva York pasó por una transformación completa. Morrison había sido sentenciado a 25 años de prisión, su pensión cancelada y sus bienes confiscados para compensar a sus víctimas. Otros 14 oficiales fueron arrestados en la operación que la prensa llamó Operación Sombra Invisible. David Martínez ahora ocupaba una oficina pequeña pero digna en el centro de la ciudad. El programa piloto Observadores de la Comunidad se había convertido en una iniciativa nacional, empleando personas sin hogar como consultores especializados en investigaciones de corrupción policial. ¿Quién mejor para detectar injusticias que aquellos que vivían invisibles en los márgenes de la sociedad? Rachel, promovida a detective después de su valor al exponer a Morrison, visitaba a David regularmente. Habían desarrollado una amistad profunda basada en respeto mutuo y el entendimiento de que a veces la justicia llega por los caminos más improbables. ¿Recuerdas lo que me dijiste esa primera noche?, preguntó Rachel durante una de sus conversaciones de café. ¿Qué Sofía te pidió que no te rindieras de ser el héroe que siempre vio en ti? David sonrió, acariciando a Max que ahora usaba un collar nuevo y brillante. Tenía razón. Solo tuve que aprender que ser héroe no siempre significa cargar un arma o usar uniforme. La oficina de David estaba llena de cartas de agradecimiento. Familias de inmigrantes que ya no eran extorsionadas. Pequeños comerciantes que finalmente podían dormir en paz. Jóvenes que habían evitado arrestos injustos gracias a las investigaciones que él coordinaba. El señor Chen, el comerciante coreano que había sido una de las primeras víctimas expuestas de Morrison, trajo a toda su familia para conocer a David personalmente. «Nos devolviste nuestra dignidad», le dijo entre lágrimas. «Mis hijos pueden crecer sin miedo ahora». La transformación de David fue completa pero gradual. Se había mudado a un apartamento modesto pero cómodo. Sus pesadillas de guerra disminuyeron significativamente cuando encontró un propósito que honraba su experiencia militar sin glorificar la violencia. El programa que ayudó a crear se expandió a otras ciudades. Veteranos sin hogar, expresidiarios en rehabilitación, personas marginadas con conocimiento íntimo de problemas urbanos, todos encontraron una segunda oportunidad sirviendo a la justicia de una manera que el sistema tradicional nunca permitiría. Pero quizás el cambio más significativo ocurrió en la forma como la sociedad comenzó a ver a gente como David. La historia se expandió por redes sociales, se hicieron documentales, y lentamente, la narrativa sobre personas sin hogar comenzó a cambiar de problema a resolver a recursos sin explotar de sabiduría y observación. Rachel frecuentemente reflexionaba sobre cómo un momento de humildad, reconocer que necesitaba ayuda de alguien a quien había arrestado, transformó no solo sus vidas, sino todo un sistema. Aprendió que el liderazgo verdadero a veces significa seguir la guía de aquellos que la sociedad te enseña a ignorar. David nunca olvidó a Sofía. Una foto de ella ocupaba un lugar de honor en su escritorio, junto a certificados de reconocimiento y premios cívicos. Pero ahora, cuando miraba la imagen de su hija, sentía orgullo en lugar de culpa. Había honrado su memoria construyendo algo positivo a partir de la tragedia. Max se convirtió en una celebridad por derecho propio. Entrenado para detectar sustancias ilegalmente plantadas, ayudaba en investigaciones, asegurando que evidencia falsa nunca más destruyera vidas inocentes. Niños del barrio lo reconocían en la calle y pedían acariciarlo, transformando al excallejero abandonado en un símbolo de esperanza. Morrison, por otro lado, descubrió que la prisión no era amable con expolicías corruptos. Aislado y despreciado incluso entre criminales, pasó sus días reflexionando sobre cómo su arrogancia había sido su perdición. Sus antiguas víctimas ocasionalmente enviaban cartas a la prisión, no de venganza, sino informándoles sobre sus vidas prósperas sin su opresión. El alcalde de Nueva York creó el Premio Sofía Martínez para civiles que demostraran valor extraordinario exponiendo injusticias. David fue el primer receptor, pero insistió en que el premio fuera compartido con Rachel, reconociendo que la transformación verdadera siempre requiere valor de ambos lados. En una tarde soleada de primavera, David estaba en su oficina revisando un caso nuevo cuando Rachel apareció con una expresión misteriosa.
Hay algo que necesitas ver, dijo, extendiendo un sobre oficial. Adentro había una carta del Departamento de Asuntos de Veteranos, informándole que después de revisar su caso, todos los beneficios previamente negados serían otorgados retroactivamente, incluyendo cobertura médica completa y una compensación sustancial por los años de negligencia burocrática. David sostuvo la carta con manos temblorosas. ¿Cómo es esto posible? Rachel sonrió. Parece que cuando expusiste la corrupción policial, también llamaste la atención a otros tipos de injusticia sistemática. Algunos abogados voluntarios decidieron revisar casos de veteranos que habían sido injustamente negados. El tuyo fue el primero en la lista. Esa noche, David visitó la tumba de Sofía por primera vez en 5 años. Puso flores frescas en la lápida simple y susurró, «Lo logramos, princesa. Convertimos nuestro dolor en algo que ayuda a otras personas». La historia de David Martínez se convirtió en leyenda urbana, pero también en inspiración concreta. Las escuelas comenzaron a enseñar sobre la importancia de ver dignidad en todas las personas. Las academias de policía incluyeron su caso en entrenamiento sobre prejuicio y juicio apresurado. Él trató de destruir a David, pero terminó revelando la fuerza interior que la tragedia había forjado. David aprendió que la verdadera venganza no es devolver el daño sufrido, es construir un legado tan poderoso que hace irrelevante la crueldad de otros. A veces, los héroes más improbables son aquellos que la sociedad menos espera encontrar. Si esta historia te inspiró, suscríbete al canal y comparte en los comentarios. ¿Alguna vez juzgaste a alguien por su apariencia y descubriste que estabas completamente equivocado? Porque todos merecen una segunda mirada y una segunda oportunidad.